Ok, ¿traemos Biblia? Algo diferente hoy, mientras llegamos al libro de Timoteo, que va a ser el 20 de octubre. Estamos a fines de septiembre, ¿verdad? Todos celebramos el Día de Independencia de México el 16 de septiembre, ¿verdad? Los mexicanos solamente. Pero en otros países parece que es el mismo mes, ¿verdad? Los países latinoamericanos. Pero, sea como sea, hoy quiero compartir uno de los 3 puntos que nosotros tenemos como visión para aquí, para la redención. Si no sabes, son 3. El primero es de que tú y yo vamos a conocer a Dios más a fondo. Vamos a conocerlo un poquito más de lo que pensamos que ya lo conocemos. ¿Cuántos de ustedes conocen a Dios 100% ya? Ya no necesitan más. No podemos alcanzar lo mucho y grande que Dios es, ¿verdad? Entonces cada día es una oportunidad para ti y para mí de conocerlo más. Ese es uno de los puntos. El segundo punto es de que vamos a establecer relaciones cariñosas y perdurables entre nosotros como hermanos en Cristo, ¿verdad? Vamos a conocernos un poquito más allá del hi y bye. Así como lo hacemos los domingos, ¿verdad? Hi y luego bye. No, tenemos que conocernos un poquito más. Para así orar juntos, así saber si hay una necesidad, es todo lo otro. Y el último, que es, vamos a bendecir a una persona. No tienes que bendecir a todos, sino si bendices a una y lo haces a propósito, eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Como iglesia. Entonces, ya lo puse a Jocelyn, pero nos vamos a enfocar en Hebreos 10:24, que es el versículo que usamos como iglesia, donde tú y yo vamos a establecer relaciones cariñosas y perdurables. Y está basado en este verso. Pero si notaste, lo he titulado Haz algo. En inglés decimos do something. ¿Has escuchado eso? Porque si usted me conoce a mí me gusta que usted se comprometa. Si usted dice sí, diga sí. Y si usted dice no, diga no. Pero no me diga maybe. ¿Ok? No me diga maybe. Si quieres maybe, te doy un día o 2 para que me contestes sí o no. ¿Ok? Y esto de do something o haz algo, lo voy a explicar. Y sabes que tú y yo como creyentes, como hijos y hijas de Dios, Dios nos ha llamado a hacer algo. ¿Ok? He's asked us to do something. Y eso va a ser el enfoque de esta tarde. Y vamos a leer el verso clave, que es Hebreos 10:24. Ahí los tengo en las 3 versiones que uso aquí en la iglesia, la NTV, la NBI y la Reina Valera. Y hay que leer para entender que en este verso Dios a través de su palabra nos está diciendo que tú y yo debemos de hacer algo. ¿Sí? That you and I have to do something. ¿Y qué es ese algo? What is that something? Y aquí vamos a leer lo que es. La NTV dice, ahí está arriba, dice, pensemos, eso implica que tienes que pensar. A ver, hágalo así. Tenemos que usar la cabeza, ¿ok? El pensamiento. Dice, pensemos en maneras que eso implica que hay diferentes formas de hacerlo. No es solo una forma de cómo se va a hacer algo, ¿verdad? Dice, pensemos en maneras de ¿qué? De motivarnos. A mí solo. No, ¿verdad? Él dice, unos a otros. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. ¿A qué? A realizar actos de ¿qué? Y buenas acciones. Amor. A obras de amor y buenas acciones. La NBI dice, mire, preocupémonos. Lo dice de otra forma, ¿verdad? Que es algo que tú tienes que preocuparte, tienes que pensar en eso.
tiene que estar presente en ti, en tu mente. Dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de ¿qué? Estimularnos. Aquí en vez de motivarnos, dice estimularnos. Eso me hizo pensar como que tenemos que, y le iba a decir a Juan que venga para que yo lo estimule, ¿verdad? Que lo agarre, lo masaje. ¿Me entiende? Requiere acción, que tú lo tienes que hacer. Tiene que haber como contacto. ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo. Al amor, ¿ve? Y a las buenas obras. Otra vez, a buenas obras, buenas acciones, dijo la NTV. Ahora leamos la Reina Valera. Dice, y considerémonos unos a otros. Y aquí para estimularnos al amor y a las buenas obras. That's the goal. Esa es la meta, el objetivo. ¿Lo tiene? ¿Lo captó? Y aquí la palabra nos está diciendo que pensemos, que nos preocupemos y que considerémonos. ¿Ok? Entonces, ¿piensas tú que es algo que tú y yo lo hacemos cuando tenemos ganas? Cuando sea conveniente, nomás de vez en cuando, nomás los domingos. No. Entonces te voy a pedir, y la Biblia, la palabra de Dios nos pide que tú y yo debemos de hacer algo. We need to do something. Y voy a explicar qué es. Ahí tengo una diapositiva porque hay la pregunta, ¿por qué motivarnos? ¿Por qué estimularnos unos a otros a realizar estos actos de amor y buenas obras? ¿Por qué hacerlo? Propongo tres razones. La primera, nuestra vida, tu vida, mi vida, la vida de cada uno de nosotros tiene propósito. Si alguien te dice que tú no tienes propósito, si ya estás muy clásica, si eres un bebé y dices, no, eso es mentira. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Lo entiende? ¿Por qué nos vamos a motivar? ¿Por qué en actos de amor y buenas obras? ¿Por qué? El primero, nuestra vida, tu vida tiene propósito. El número dos, otros antes de nosotros han hecho. De seguro tú conoces a personas que motivan, estimulan a otros. Y vamos a ver a varios personajes en la Biblia y actuales que motivan, que eso hacen. Entonces, si ellos lo hacen y son cosas buenas, pienso que tú y yo debemos de hacer lo mismo. ¿Me entiende? Ok. Y el tercero, la vida es muy corta. A ver, hermanos clásicos, ¿usted recuerda cuando era bebé? ¿Qué memorias tienes cuando eras un pequeño? Y ahora, mire, esos tiempos se fueron bien rápido. El otro día celebramos a una persona que cumplió 81 años. Y le pregunté, ¿te acuerdas cuando eras niño? Sí, aquí está todavía. ¿Y cuánto tiempo pasó? Dice, se fue bien rápido. Entonces, si la vida es corta, tú y yo no sabemos cuándo nuestra vida se va a terminar aquí. Debemos de motivar, estimularnos los unos a los otros. ¿Ok? Entonces las tiene y quiero que se las grabe. Nuestra vida tiene propósito, otros lo han hecho y la vida es muy corta. ¿Ok? Efesios 2, 8 al 9. Y estos versos los voy a usar porque no estoy hablando de que tú y yo vamos a hacer cosas buenas obras para alcanzar y recibir el favor de Dios. ¿Me escuchaste? No lo vamos a hacer por eso, porque Dios te va a amar más, porque estás haciendo mucho para Él. No, quiero establecer que eso no es nuestro motivo. Lo vamos a hacer porque eso le agrada a Dios, no porque vamos a recibir
el favor de Dios por estar bien ocupaditos en esto o en lo otro. ¿Ok? Entonces quiero leer estos versos para que eso esté bien claro. No estoy hablando de obras y que eso nos va a dar favor con Dios. ¿Ok? Lo hacemos porque tiene que haber fruto y porque lo amamos. Y amamos a otros. ¿Ok? Entonces Efesios 2, 8 al 9 dice: Dios los salvó por su gracia. Gracia es favor inmerecido. Tú y yo no merecíamos ser salvos, pero Dios en su gracia lo ha hecho. Dice, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un, ¿qué? Regalo de Dios. Un regalo, algo que Él da. Sin requisito, porque quiere. ¿Okay? Dice, la salvación no es un premio, y me voy a enfocar aquí, no es un premio por las buenas cosas o las buenas obras que tú y yo hayamos hecho. ¿Ok? Por eso no nos salva Dios, por lo que hacemos. Él lo hace por gracia. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Mira todo lo que yo hago e hice y por eso me voy al cielo. No, vamos al cielo porque Dios quiere que vayamos y lo recibimos y por su gracia vamos con Él. ¿Ok? So, no estoy hablando de obras. ¿Ok? El otro verso, Romanos 9:16, dice, por lo tanto, es Tony quien decide tener misericordia. ¿No? No, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo, y aquí están las obras, ni de nuestro esfuerzo. ¿Ok? No es lo que tú y yo hacemos, sino viene de Dios. El otro verso, Salmo 127, 1 al 2. Y aquí quiero que esto lo usemos para el resto del mensaje. Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si tú y yo nos enfocamos en hacer buenas obras, buenas acciones, pero si Dios no es parte de eso, si Dios no está al frente de eso que estamos haciendo, nuestro trabajo va a ser una pérdida de tiempo. Aquí dice, otra versión dice, es en vano. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. ¿Ok? Entonces lo que tú y yo hagamos, como les dije, haz algo, do something, tiene que estar enfocado, tiene que estar dirigido, guiado por el Espíritu Santo, por Jesús y por Dios Padre. ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer porque lo amamos a Él, ¿verdad? Y ese va a ser el fruto, el resultado de que tú y yo vamos a hacer algo. Aquí puse, entonces Dios es el que decide, escuche, Dios es el que decide amarnos, salvarnos, redimirnos, y no está basado en lo que tú y yo hagamos. ¿Ok? Pero si Dios nos ha llamado, Dios nos ha invitado a hacer buenas obras, y así será, porque Él espera, nos llama y nos dice, do something, haz algo. ¿Escuchaste? Voy a visitarlos y les voy a preguntar, ¿ok? ¿Qué hicieron? Y espero que me digan algo y no digan, I didn't do anything. Estaba muy ocupada, el trabajo, los hijos, los nietos, esto y lo otro. Mire, como les dije anteriormente, ¿recuerda los 3 puntos? ¿Por qué lo vamos a hacer? Nuestra vida tiene propósito, ¿ok? Otros lo han hecho y la vida es muy corta, ¿ok? Por eso lo vamos a hacer. Entonces, quiero que el primer punto quiero tratar. ¿Cuál era el primer punto? ¿Por qué lo vamos a hacer?
Y como te dije, mi hermano, tal vez algunos de nosotros estamos en la vida clásica. Ya los años han pasado y pensamos que ya no podemos hacer nada. O algunos de nosotros somos bien niños y yo no puedo. Todos podemos hacer algo, ¿ok? No quiero que te desanimes o que pienses que no hay nada que hacer. Entonces, tú y yo tenemos un propósito. Propósito, mire la definición de propósito. La razón por la cual algo, por ejemplo, tú y yo, existe. ¿Escuchaste? La razón por la cual tú y yo existemos. Ese es propósito. La razón por la cual algo, tú y yo, somos hechos o utilizados. Eso es propósito. ¿Ok? La razón. Tenemos propósito y significado en Cristo. Por eso tú y yo fuimos creados para llevar a cabo ciertas cosas. Cada uno de nosotros somos diferentes, somos únicos y Dios a propósito te creó para que tú realices lo que Él te ha dado. ¿Escuchaste? Ok. Necesitamos, y quiero que los que toman nota, ponlos. Tú y yo como hijos y hijas de Dios necesitamos ser activos y no pasivos. ¿Notas la diferencia? El activo, ¿qué hace? Camine y camine haciendo esto y lo otro, y el pasivo nomás hace. ¿Ok? Activos, no pasivos. Y no estoy hablando de obras porque eso ya lo aclaramos, ¿verdad? No vamos a estar aquí y acá porque no, eso no, lo hacemos porque tenemos propósito. ¿Got it? Ok, necesitamos ser proactivos y no reactivos. Los proactivos, ¿qué se ocupa? ¿Qué tengo que hacer? Los que no, los que nomás están así. ¿Cuándo actúan? Los que nomás están así. Nunca, o cuando les prenden un cerillo atrás. Like se mueven. ¿Ok? No esperes a que te prendan un cerillo. Hazlo porque tú tienes propósito. Necesitamos hacer algo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? Leí varios versos. Y una de las palabras que seguía y se repetía era, lo hacemos por amor. Amor, sin condición, amor fileo, amor entre familia. El amor es lo que va guiando y nos va empujando a hacer algo. ¿Ok? Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. No un poquito, si dice nos amó tanto, que a pesar de lo que estábamos muertos, por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, rescatados, redimidos. Porque Él nos amó. Porque tenemos un propósito, tú y yo. Segunda de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Y sabe qué es esa palabra santa, ¿verdad? No es que tenemos una coronita aquí y andamos todos así bien derechitos y no. Eso no es santo, ¿verdad? ¿Qué es santo? Apartado, separado. Dice, Dios nos llamó para vivir una vida separada, apartada para mí mismo. No, para Él. ¿Escuchaste? Para Él, porque tú tienes un propósito. Dios te creó para eso. Dice, no lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Tú y yo tenemos un propósito. Jeremías 29:11.
pues yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Piensas tú que Dios tiene un plan para ti? ¿Te gusta el plan que Él tiene para ti? No eche mentiras. No, mire, parte de la razón que estoy compartiendo aquí este día, este es mi tiempo que yo estoy usando para motivarlos a ustedes, a estimularlos, a que hagan buenas obras. ¿Ok? I'm using the time. I have a captive audience. So, lo estoy usando, ¿ok? Y usted haga lo mismo después, ¿ok? Right now is my time. Los estoy tratando de motivar, ¿ok? Leí estos versos, ¿verdad? Que Dios nos amó tanto, Dios tiene un plan, tenemos propósito. Dice, entonces hagamos algo para nuestro Señor y Salvador. ¿Escuchaste? Lo hacemos para Él, ¿ok? Que eso nos empuje a hacerlo. Solo Él nos liberó de esto y lo otro. Y he escuchado que la cosa más grande que Dios ha hecho cuando nos libera, nos da libertad, es de nosotros mismos. Porque sin Dios nos destruimos, hermanos. Si Dios no nos rescata de nosotros mismos, aunque Él nos ha rescatado de muchas cosas, ¿verdad? No se te olvide que Él te rescató de ti mismo. ¿Ok? Y si quieres algo más tangible, porque tal vez tú piensas que you're good or you're okay, pero mira, Él te ha rescatado del infierno, ¿ok? De la separación eterna de Él. He's rescued you. Y por eso Él quiere que tú hagas algo para Él, ¿ok? Por amor. Entonces, motivar, porque eso es uno de las, o estimular. Ahí tengo la definición. Motivar es un verbo, proveer un motivo para hacer algo. La intención mía de esta mañana, y claro, es la palabra de Dios, esa es mi intención. Quiero motivarlos a ustedes a que hagan algo, ¿ok? Y mire los sinónimos. Y me gusta usar sinónimos porque tú y yo tenemos que definir las palabras y entenderlas claramente para que no haya confusión, ¿ok? Son los sinónimos de motivar: conducir, mover. Algunos de nosotros nos tienen que mover, ¿verdad? Muévete. Inspirar. Tal vez una palabra, una acción que tú hagas inspira a otros, ¿verdad? Y estimular, como dije, masaje, tal vez. Come on. Influenciar de esta manera o de la otra. Activar, impulsar. Ahí tengo estimular otra vez. Y la que me gustó y la resalté, empujar. Hubiera puesto patear. Ok, requiere acción. Ok, aquí quiero que nos enfoquemos en empujar. Tú y yo tenemos que empujar a otros a buenas obras, a buenas acciones. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. Ok. Dice el verso que leímos, clave, Hebreos 10:24, pensemos en maneras de empujarnos mutuamente para actos de amor y buenas obras. ¿Ok? Quiero que tú uses tu creatividad, uses tu cabeza para pensar en maneras a cómo vas a empujar a otros a buenas obras, a buenas acciones. Obras. ¿Qué es obras? La definición de obras: algo producido o logrado por esfuerzo. ¿Ok? No vas a hacer algo, no vas a hacer una obra nomás sentadito allí con los brazos cruzados y sin moverte. Tiene que haber acción, tiene que haber movimiento, la sangre tiene que fluir. ¿Ok? Dice,
por esfuerzo, voluntad o habilidad. Eso es obras. Y los producto, resultado, cosecha, labor, los frutos. Tiene que haber fruto. Tiene que haber un producto de esa obra. Tiene que ser tangible, se tiene que ver. ¿Ok? Dice Hebreos, pensemos en maneras de motivarnos, de empujarnos al buen fruto. ¿Ok? ¿Got it? Va a haber prueba, ¿ok? Tome notas. El primer punto, ¿qué fue? ¿Por qué vamos a motivarnos a buenas obras y acciones? Ese fue el primero, ok. Ya Claudia tiene una A. Ok. Ok, el punto 2. Otros lo han hecho. They can't be the only ones. Ellos no pueden ser los únicos que motiven a otros. Y no debe de haber una sola persona motivando a otros, empujándolos. Lo tenemos que hacer los unos a los otros. ¿Ok? Lo tenemos que hacer. Segundo punto. Por ejemplo, en la Biblia ha habido personas que han motivado a otros a buenas obras. Aquí puse a Abraham, a Moisés, a Josué, a Caleb, a Jonatán, a Isaías, a Daniel, Timoteo, Juan, Pablo. ¿Escuchaste? Hay muchos personajes en la Biblia que los miras en acción, motivando a otros, especialmente a que conozcan y vengan a los pies de Jesús, ¿verdad? Y hacer de bendición para otros. La Biblia está llena de historias que nos dicen cómo estas personas y más a lo largo del tiempo se han motivado los unos a los otros a realizar actos de amor y buenas obras. Entonces, si ellos lo hicieron, ¿piensas tú que tú y yo debemos de hacerlo también? Tenemos que. We just can't be there idle. No podemos estar ahí sin hacer nada. ¿Ok? Tenemos que hacerlo. Me has escuchado decir, Jesús no solo. Entonces, te puse a varios personajes, pero ¿quién es el mejor ejemplo que tú y yo podemos ver para decir, Él motivó a otros a hacer buenas obras? Jesús. Y Él no solo dijo háganlo, sino Él mismo nos mostró cómo motivar a otros a servir, a bendecir. Entonces, si Jesús lo hizo, mi hermano, ¿piensas tú que tú y yo debemos de hacerlo? Claro, tenemos que hacerlo. Mire, Jesús no solo predicó y enseñó la palabra, lo que es motivar a otros a realizar actos de amor, sino que Él actuó, Él lo hizo, Él no solo habló, ¿ok? Te pido que te grabes eso. Si Jesús lo hizo, tú también lo tienes que hacer. Hechos 10:38 dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús se fue, está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, pero cuando se fue dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a dejarles al Consolador, al Espíritu Santo. No estamos solos, mi hermano, para motivar a otros. Y si Jesús lo hizo cuando Él estaba aquí en un cuerpo como el de nosotros, también tú y yo debemos de hacerlo. ¿Ok? ¿Sí? No se oyen muy... Mire, y si no me crees, le voy a dar tarea. Lea los 4 evangelios y ahí va a ver a Jesús en acción. ¿Ok? Va a haber prueba el próximo domingo. Mire,
voy a citar parte de un libro que leí y lo tengo en mi biblioteca. Es del doctor Paul Brand. Ahí tengo una foto. Él era un cirujano ortopédico que la mayoría de su profesión la practicó en India y ministrando, sirviendo a los leprosos. ¿Escuchaste? Y pasó la mayor parte de su carrera médica haciendo algo por otros y leprosos. Cuando en ese tiempo la lepra era como no te me arrimes, no quiero nada contigo, él ¿cómo se dice? Se subió las mangas y se puso a trabajar. Y igual era algo que él escribió. El escritor Philip Yancey y él escribieron un libro y aquí fue lo voy a citar lo que dice. Y le voy a pedir a Jocelyn que deje esa foto ahí. Dice, a veces, este es Paul Brand, el doctor, hablando, dice, a veces me he preguntado por qué Jesús con tanta frecuencia tocó a la gente. Lea los evangelios. Dice, ¿por qué Él lo hizo con tanta frecuencia? A la gente que sanó. Muchos de los cuales deben haber sido poco atractivos. Obviamente enfermos, insalubres, malolientes. ¿Escuchaste? Con su poder, Jesús fácilmente podría haber agitado una varita mágica y sanarlos. De hecho, esa varita habría llegado a más personas que un toque personal. Todos los enfermos sanos, pero no, Él decidió personalmente tocarlos. Dice, podría haber dividido a la multitud en grupos de afinidad y organizando sus milagros. Paralizados allí, gente febril aquí, personas con lepra allá, levantando las manos para sanar a cada grupo, sería más eficiente y efectivo. Acá, allá, ya, todos sanados, pero no. Dice Él, personalmente los tocó. Él eligió no sanarlos en grupo. La misión de Jesús no era principalmente una cruzada contra la enfermedad, sino un ministerio para personas individuales, algunas de las cuales tenían una enfermedad. Jesús quería que esas personas, una por una, sintiera su amor y calidez y su completa identificación con ellos. ¿Escuchaste? Jesús quería tocarlos y verlos cara a cara, frente a frente, individualmente. Jesús sabía que no podía demostrar fácilmente el amor personal a una multitud, porque el amor por lo general requiere un toque personal. ¿Escuchaste? Entonces tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Si podemos a lo menos un text, una llamadita, un email, pero si tú puedes estar frente a frente a esa persona que necesita algo, hazlo. Eso es grande, significa mucho. ¿Ok? Si Jesús lo hizo, ¿piensas tú que tú y yo debemos de hacerlo? ¿Debemos de hacerlo? Amén. Primera de Corintios 13, 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo.
No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. El amor de Dios, ¿verdad? Juan 13, 34 al 35, dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. ¿Escuchaste? Tenemos que ponernos en acción y amarnos los unos a los otros. Tiene que ser demostrado. Y mire el 35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. En cómo tú y yo hacemos obras de amor, mi hermano, por amor. Primera de Juan 3:18. Ay, Señor. Dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostrémonos la verdad por medio de nuestras, ¿qué? Jesús no solo habló, mi hermano, sino que Él mostró ese amor que tiene por nosotros. ¿Piensas tú que debemos de hacerlo? Sí. Ok, so ese fue el segundo punto, ¿verdad? Tenemos propósito, otros lo han hecho. El tercero, ¿cuál es? Mira. Sí, la vida es muy corta, mi hermano. Y esto para motivarnos, ¿verdad? Los unos a los otros a buenas acciones y buenas obras. La vida es muy corta. Mire, por ejemplo, escucho el radio y sí, de vez en cuando, música secular, caminando, manejando por el freeway. Y tal, sí sé, algunos de ustedes han escuchado esta K-Earth 101, donde tocan las oldies, le dicen. ¿Has escuchado las oldies? Le decimos en inglés, la música antigua. Y cuando escucho esas canciones, dicen oldies but goodies. ¿Has escuchado? Y las oldies but goodies son las canciones de mi high school. Es like, no, esas no son oldies but goodies. Las oldies y las goodies son como Frank Sinatra, ¿verdad? Elvis, Antonio Aguilar, Javier Solís, ¿verdad? Esas son oldies. Pero las canciones de mi high school, esas no son oldies. ¿Ok? Los jóvenes, like, yo, those are oldies. Pero, ¿sabe? Esa es una seña, una indicación que nos estamos haciendo clásicos. ¿Ok? Y que la vida está pasando. Y que el tiempo se está yendo. ¿Ok? Porque la vida se va bien rápido. Tú y yo tenemos que hacer algo. We have to do something. ¿Ok? Primera de Pedro 1:24. Dice, como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Escuchen, según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, ¿ok? El Centro Nacional de los Estados Unidos. Y esto me hizo pensar, porque varias veces yo les he compartido de que el promedio de vida de los machos, ¿verdad? ¿Recuerda? Y esto me hizo, like, oh, mire, wait a minute, estoy más cerquitas a este que a lo otro. So, según las estadísticas, la esperanza de vida, y estos datos basados en el 2022, en los Estados Unidos, escucha, hombre,
Los hombres vivirán 74.8 años. ¿Escuchaste? Si nos va bien. 74.8 los hombres. ¿Y mis hermanitas? ¿Listas? 80.2. Por eso yo me casé con una joven. 2 años menos que yo. No, wait a minute. Eso de la matemática no sale ahí. Pero mire, esto cuando lo leí, dije, ay Señor, estoy más cerca de los 74 que hace 5 años atrás. ¿Escuchaste? Mire, la vida se pasa. Por eso lo estoy citando aquí, para que nos pongamos a pensar que no tenemos tiempo que perder. ¿Ok? Porque vamos a motivar, a empujar, a estimular a otros. We have to do it. ¿Ok? Santiago 4:14 dice, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Así es, mi hermano, el tiempo se va bien rápido. Mire, en el libro de los jueces, en la Biblia, podemos leer acerca de 12 jueces. Tal vez más adelante vamos a estudiar el libro de los jueces, pero para mí ha sido siempre interesante que hay 12 jueces, otros dicen que tal vez 13, pero digamos que hay 12, ¿verdad? Que son 12. De esos 12, 6 tuvieron hay capítulos y versos donde estos jueces estaban bien activos. Hay historia acerca de ellos. Pero los otros 6 no se dice mucho de ellos. Y quiero usar esto como un ejemplo para nosotros, para que tú y yo decidamos si queremos hacer como los 6 que se pusieron en acción, o como los 6 que nomás se mencionan. ¿Ok? Entonces ahí tengo la lista de los 6 memorables en el pueblo de Israel. Tal vez has escuchado de Otoniel. Él fue el primer juez en el pueblo de Israel. Él fue el sobrino de Caleb. ¿Recuerdan a Caleb y Josué? Los espías que dijeron, yeah, let's go take on them. Y los otros dijeron, no, sorry, we're not going. Otoniel fue el primero. Ahora, el juez zurdo que Dios usó con una espada para acabar con un rey opresor. ¿Cuántos zurdos hay aquí? ¿No? Ni uno. Wow, derechos. Okay. Dios usa derechos y a zurdos, ¿ok? Y hay varios versos acerca de este rey, de este juez. Débora, conocemos a Débora, ¿verdad? Una mujer temerosa de Dios que como juez se hizo cargo del pueblo de Israel cuando los alfa machos no querían ir a pelear. ¿Ve? Ella se puso en acción. Gedeón, el juez gallina, que le pidió a Dios por una señal de esto y lo otro para asegurarse que Dios estaba con él. Y aún así Dios lo usó para terminar con 120,000 enemigos, dando solo a 300 del pueblo de Israel. ¿Eh? Dios lo usó, se puso en acción. Jefté, el juez e hijo de una prostituta, fue un poderoso guerrero bien habilitado que tenía experiencia de ser un ex gangster, un pandillero que Dios usó. Te estoy relatando todo esto para que no digas, pues yo de esto y lo... No, ¿ok? Dios te usa porque tú tienes propósito. Era un delincuente, jefe, y Dios lo usó. Y el último, a Sansón. Si hubiera un superhero, era Sansón, ¿verdad? Con su poder Dios lo usó para liberar al pueblo de Israel. Esos fueron los memorables. Los otros 6 que tengo aquí la lista, y aquí los vamos a leer. El primero, Samgar. El otro que sigue, Jocelyn, please. Los no memorables. Samgar, escuche. Samgar se menciona en el libro de Jueces
Solo un verso. Y lo que dice, usó un aguijón. ¿Sabe qué es un aguijón? Una puya, le decimos en Jalisco, para los bueyes, que se les pica, para que se muevan, ¿verdad? Así como una vara larga con un pico enfrente. Ese es un aguijón. Dice, él usó ese instrumento para matar a 600 hombres. Nomás en un verso se menciona. Eso fue lo único que hizo, que es memorable. Un verso. 2 versos. Vivió en la región montañosa y gobernó durante 23 años. Mire, 23 años y solo 2 versos. ¿Ok? Jair, 3 versos. 3 versos. Y mire lo que dicen. Tuvo 30 hijos y todos montaron en 30 burros. Eso fue lo que se menciona. 30 hijos, 30 burros. Ibzán, 3 versos. Tuvo 30 hijos y 30 hijas. Y fue 30 hijos, 30 hijas. Y fue juez por 7 años. Sí, de 7 años. Y lo único que recuerdan fue que tuvo muchos hijos y hijas. Ahorita viene, ahorita. Elón, 2 versos. Juzgó por 10 años. Y en esos versos dice, gobernó y murió y fue enterrado. Es lo que se habla de él. Y el último, Abdón, 3 versos de Abdón. Tuvo 40 hijos, 30 nietos, y todos ellos montaron en 70 burros. Los 6 memorables y los 6 no memorables. ¿Cuáles de los 2 piensas tú que cuando ya no estemos aquí digan y hablen de nosotros? Las personas que Dios usó para motivar a otros y empujarlos a buenas acciones y obras, o nomás que digan que tuvimos burros y nomás un verso. Y no estoy hablando de obras para que nos... No, ¿ok? Nuestra vida tiene que dar fruto, mi hermano. Tenemos que ponernos en acción, ¿ok? Y por eso mencioné a estos jueces, porque es notable. Varios versos, más de 3 y hasta capítulos, por ejemplo en Débora, 3 y Gedeón y Sansón. Nomás estos 6, nomás un verso, a lo más 3. Y otra vez, no para que hablen bien de nosotros, sino que Dios quiere que tú y yo nos pongamos en acción. ¿Ok? Tenemos que hacer algo. La vida es corta. Ahí tengo una foto de la neblina y de una flor marchitada. ¿Verdad? La vida es corta. Cuando salga el sol vamos a desaparecer. O cuando ya el tiempo de esa flor marchite se va a marchitar. Tenemos que usar nuestro tiempo. Mateo 5, 13 al 16. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Usted se lo pone como quiera, ¿ok? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen
a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Quién dijo esto? Jesús. Jesús dijo esto. Y Él está hablando de nosotros. ¿Ok? Tenemos que ponernos en acción para que las personas alaben ¿a quién? No a nosotros, sino a Dios. Amén. La vida es corta, ¿verdad? Tenemos propósito. Otros lo han hecho. So why not us? ¿Por qué no? Tú y yo. We have to. Tenemos que hacerlo. Entonces, para terminar, Hebreos 10:24 nos dice, ¿verdad? Pensemos en formas de motivarnos unos a otros para realizar actos de amor y buenas obras. La vida es corta, otros lo han hecho y tú y yo tenemos un propósito. Romanos 12:6-8. Pues Tony, yo no sé, no tengo nada. No puedo hacer nada. No, eso es mentira, no lo creas. Romanos 12:6-8. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Aquí nadie se escapa, mi hermano. ¿Ok? Tú y yo tenemos algo que hacer. Entonces, como les dije al principio, usé esta oportunidad porque tengo al Captive Audience para motivarlos. Espero que hayan recibido y que no solo hayan escuchado, sino que al salir se pongan en acción. ¿Ok? Eso es mi deseo, mi oración. He estado orando ya desde la semana atrás, porque eso es lo que Dios espera de ti y de mí. No yo, mi hermano, sino Dios espera de nosotros. ¿Ok? Que lo hagamos. Efesios 5:15-17 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como, ¿cómo? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Los días son malos, mi hermano? Entonces, ¿qué es lo que nos está aconsejando aquí Dios? Que le saquemos provecho, que usemos el tiempo. Dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. So, Tony, no sé qué hacer. Ok, la primera, lee. Okay. Lee la Biblia. Segunda, comunícate con Dios. Préstate, platica. La tercera, aquí tenemos una iglesia donde todos tenemos talentos de esto y lo otro, tiempo, tesoro, talento, ya lo usamos para bendecirnos unos a los otros. Esa es la 3, conéctate, involúcrate. Y la cuarta, y me ofrezco, si no sabes, habla conmigo y yo te digo. ¿Ok? Pero mira, 3, Dios te habla. Y si todavía no, I'll tell you. Yo te ayudo a buscar y encontrar dónde conectarte y qué hacer. ¿Ok? Do you take my offer? ¿Sí?
Mire, quiero que se comprometa, ¿ok? No conmigo, pero con Dios, ¿alright? Filipenses 4, 8 y 9 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Este es Pablo hablando. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará. Santiago 2:14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿No? No. Entonces tú y yo tenemos que hacer esto o lo otro para complacer a Dios, ¿ok? Dios espera eso de ti y de mí. Entonces te invito a que hagas algo para que Dios sea exaltado, Dios sea glorificado, y en el proceso bendecir a otros. Aquí puse el ministerio sucede donde sea que tú te encuentres. ¿Escuchaste? No tiene que ser solo aquí en la iglesia, ¿ok? Para que te pongas en acción. Es en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en la calle, donde quiera que tú estés. Ese es tu ministerio. Y es donde tú te tienes que poner en acción. Leímos que una lámpara no se coloca debajo de la mesa o de una canasta, ¿verdad? La lámpara se tiene que usar para alumbrar. Entonces, guess what? Tú eres una lámpara, tienes que alumbrar. Y también sabes que no hacemos cristianismo solos. ¿Me escuchaste? We're not the Lone Rangers. ¿Quién es el Lone Ranger aquí? ¿Quién es el llanero solitario aquí que hace todo solo? Nobody. No, en la iglesia no hay. Somos una familia, ¿ok? Entonces juntos nos apoyamos los unos a los otros. Dios nos ha llamado a hacer eso. Y ya para terminar le pido a Jael que pase. Colosenses 3:16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos y himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. ¿Escuchaste? Él no nos ha dado ese espíritu, sino de poder, amor y autodisciplina. Isaías 41:10, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Entonces el último slide ahí donde dice haz algo, ¿ok? Y para los que no hablan español, do something, ¿ok? Y mi pregunta es, will you? ¿Lo harás? You answer that on your own, ¿ok? Tú da la respuesta a Dios, ¿ok? Póngase de pie y vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos diste en tu palabra. Te pido, Dios, que
que recibamos este mensaje, Dios, donde tú nos empujas, tú nos dices, nos hablas de esta manera y otra, a que motivemos a nuestros hermanos a buenas acciones, a buenas obras. Lo hacemos, Dios, porque te amamos a ti primeramente, y en segundo lugar, Dios, porque amamos a nuestros hermanos, amamos a otros. Queremos ser usados por ti para que ellos vengan y te conozcan, y también para hacer cosas prácticas de bendición, de aconsejar, de solo estar allí y platicar, de orar uno por el otro, de dar para cualquier necesidad que haya. Úsanos para que así, Dios, el mundo sepa que te pertenecemos a ti. Gracias, Jesús, por mostrarnos cómo hacerlo. Gracias, Jesús, por no dejarnos solos. Tenemos a tu Espíritu que nos guía y nos habla y nos dice cómo actuar. Gracias, Dios Padre, por tu palabra, y gracias, Dios, por este tiempo que nos has dado. Bendice y que seas honrado y alabado por siempre. Te damos gracias y en el nombre de Jesús decimos amén. Toma este tiempo para pensar en lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a compartir de comunión después de este canto y así darle gracias a Jesús por el acto de amor. Escuche y compartimos enseguida.